Luis Agua Prieta, hablando de política, se va a registrar un cura, un padre para candidato a alcalde. Buenos días, mi estimadísimo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto, un saludo para ti, para todo tu auditorio en Hermosillo. Mira, Luis Alberto, qué curioso y qué bueno que estamos tocando este tema, y qué bueno que lo empezaste con un esquema para meter todo esto en una situación legal, hablar de algunos artículos que mencionan la ley, y sobre todo pues de una situación que se está dando aquí en Sonora, y prácticamente ya se hizo un circo mediático con un error de contexto, un error de sintaxis. Según la ley, según la misma Constitución mexicana y según la ley de asociaciones religiosas y culto público, no puede ser un sacerdote votado. Según el artículo 130 de la Constitución Política Mexicana, en su inciso D, estipula que en términos de ley reglamentaria, o sea, le hace ley de asociaciones religiosas y culto público, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Ahora, la citada ley de asociaciones religiosas y culto público, en su artículo 14 consagra lo siguiente: los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto tienen el derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores a menos que se separen de forma formal. Y al decir pues en esta cosa formal, pues se refiere a que se tiene que presentar su dimisión y también una solicitud directamente a la Secretaría de Gobernación, que expedirá el documento oficial dándolo de baja. Desde las leyes de reforma, Benito Juárez por eso separó Iglesia de Estado, y después el conflicto religioso de Plutarco Elías Calles o el Matacuras y lo que se dio a ver. Pero creo que él, entonces, lo que me quieres decir es que no está respetando todos esos pasos. Es que desgraciadamente aquí hay una opacidad, digamos, también en ese sentido en cuanto a sus propias intenciones, porque por un lado lo manifiesta, o sea, sí se presenta en mítines, sí se presenta con los el con cura, los pero siendo cura, ¿no ha colgado los hábitos? ¿Todavía es padre en activo? Es que solicitó una licencia, Luis Alberto, eso también es un hecho, habría que decirlo, pero mira, lo más curioso es esto, vamos a ponerlo todo esto en el contexto del más riguroso sentido periodístico. El sacerdote todavía en ese momento, Iván Bernal, fue el que ofició la misa de la despedida de las víctimas mortales de Cabullona apenas en mayo pasado. Sí. Entonces, ya desde entonces él ya había anunciado que iba a solicitar una licencia por salud y para descansar un año sabático. En ese momento, pues se supo que ya tenía unas aspiraciones políticas, que lo estaban buscando los partidos para solicitarle su participación. Muy bien, ya tenía licencia hace un año. No la sacó. No la sacó en ese momento, sino hasta después, hasta más o menos por el mes de octubre, cuando después del migratón que se organiza aquí entre el Ayuntamiento Municipal, entre el Consulado de México en Douglas y una asociación que Iván Bernal fundó, eso también hay que decirlo, o sea, como vamos a poner todo en el contexto real. Iván Bernal surge del servicio público, por decirlo así, de la atención al migrante, con una casa de atención a ellos que él fundó, llamada Centro de Atención al Migrante CAM Exodus. Este CAM, okay, o este CAME, él lo funda, pero dentro de la iglesia. Es una asociación que él funda dentro de la parroquia, que él durante más o menos unos 14 años, pues llevó como líder espiritual, y ahí mismo él, en unas instalaciones de la misma iglesia, pues da asilo, comida y todo este tipo de cuestiones. Cuando ya se viene su aspiración política, él separa el CAME de la iglesia y lo convierte en organismo político. Ahí pone su casa de campaña, anuncia que ya no va a estar oficiando porque acaba de solicitar una licencia, y comienza toda esta situación. Ahora, ¿cuál es el punto? Vimos a Iván Bernal sentado apenas hace 20 días en el desayuno de Javier Gándara, aplaudiéndole y estando ahí con él en primera fila, buscando pues obviamente ser visto por el PAN. Pero al día siguiente, Luis Alberto, al día sábado, lo vimos sentado en primera fila con Jorge Moreno Berry del PT,
hablando pestes y diciendo que el gobierno de Sonora puede ser una verdadera cueva de ladrones, y vemos ahí a Iván Bernal asintiendo con ellos, o sea, va de un lado a otro, va de un lado a otro, y hasta ¿Y Claudia Pavlovich cuándo va, por a ver si se le acerca? No tenemos idea de cuándo va a estar aquí, pero o sea, que anda buscando a partido el sacerdote. Te voy a decir algo bien curioso, o sea, más bien los partidos parecen estar buscando un candidato de una forma desesperada. ¿Y tiene arrastre? ¿Tiene él, es popular entre la gente en Agua Prieta? A eso iba precisamente. Aquí se hizo una elección interna del Partido Acción Nacional en Agua Prieta hace aproximadamente unos 3 meses. En esa elección interna del Partido Acción Nacional aquí, el ganador fue Carlos Fu, con 360, de un padrón de 360 panistas registrados, 180 votaron por él. 100 panistas más votaron por el doctor Vicente Estudillo. Y en ese momento Iván Bernal obtuvo únicamente 80 votos, o sea, el tercer lugar de esta votación interna. ¿Entonces? No es, digamos, ni siquiera el candidato más posicionado. Pero sí va a buscar la candidatura a la alcaldía, no entiendo. ¿Por la candidato ciudadano va a ser? Pues no, o sea, de hecho, el Partido Acción Nacional apenas la semana pasada ya lo está destapando como su candidato. Pero el sí, Partido Acción Nacional menos. Sí, y más sin embargo, pues lo están impulsando y pues la cuestión aquí es muy clara, es muy simple, o sea, tenemos un error de contexto incluso en los encabezados de los periódicos más importantes del país, porque es imposible legalmente que un sacerdote siquiera se acerque a la política. Permíteme nada más decirte una cita. Sí, porque tengo que cerrar ya. De Francisco Zarco, rapidito, dice, los ministros de Jesucristo, eso es de Francisco Zarco, los ministros de Jesucristo no quieren ni pueden mezclarse en los mezquinos negocios temporales. Sus funciones en la tierra son mucho más sublimes que las disputas políticas y los intereses del partido. No, estoy de acuerdo, pero me queda claro que él está abandonando, no sé el momento en que abandona y cuelga sus hábitos, que ahí entraría lo legal, precisamente qué dice la ley, y a interpretar, y me das parte de una interpretación, Juan Carlos. Hablamos con él el domingo, supone, ayer teníamos la entrevista, no ha querido ser entrevistado, y ojalá nos pudieras ayudar para entrevistarlo mañana y que nos dé todo ese contexto, porque sí está muy raro todo, que un padre, imagínate, es como si aquí el arzobispo de repente sale con como que quiere hacerse candidato a alcalde, ¿no? Por ejemplo. Pues qué bueno que mencionas al arzobispo, porque apenas el 24 de diciembre pasado, del año pasado, apenas este 24 de diciembre, él tuvo una entrevista con El Imparcial y aclaró muy formalmente que había solicitado Iván Bernal una licencia, la cual pues le fue otorgada como sacerdote, pero no para que utilizara esto para intereses políticos. El arzobispo ha sido muy claro, o una u otra. Sí, plenamente. Y él había comentado, el arzobispo Macías había comentado incluso que él daría el anuncio formal de la separación de Iván Bernal a la iglesia en cuanto se le designara candidato. No la ha dado todavía el arzobispo esta declaración. Te agradezco mucho, Juan Carlos, como siempre, en verdad, tu colaboración para acá, Proyecto Puente desde Agua Prieta. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Luis Alberto, al pendiente, y un abrazo para ti y para tu auditorio. Igualmente, voy a hacer un corte y vuelvo con...